Ok, seguimos con cómo son las cosas de verdad. Ese es el título de nuestro mensaje. Unos minutitos nada más. Luego podemos hacerlo más estructurado. Pero vamos a continuar. ¿Cómo son las cosas de verdad? Ok, nos quedamos en que Dios, al ver que Satanás se había levantado contra él, que había levantado una cuarta parte de los ángeles, que no es cualquier cosa, o sea, 2/3 partes de los ángeles se quedaron siendo fieles a Dios, pero una cuarta parte de los ángeles, dice la Biblia, se fue con Satanás y los lanzaron a la tierra. ¿Ok? Cuando Dios crea al hombre, hay muchas personas que creen que el estado de la tierra, eso es una teoría, que el estado de la tierra en Génesis 1:2, y la tierra estaba desordenada y vacía, puede haberse dado por ese caos que se formó en el cielo, ¿verdad? No caos, porque el cielo no tiene caos. Por esa situación que Dios resolvió de esa forma, sacando a esa gente. O esos ángeles, porque no son gente somos nosotros. Cuando sacan los ángeles, pues hay muchos teólogos, hombres de Dios, que estudian, que no son ningunos tontos, pues tienen esa teoría de que la tierra pudo haber estado desordenada y vacía. La presento como teoría. Por esa situación, porque Dios no crea nada desordenado ni vacío. Ok, continuamos. Cuando por fin, cuando Dios crea al hombre, le hace una compañera, pues el hombre vive delante de la presencia de Dios en el huerto del Edén. Cuando ambos pecan, son echados fuera del huerto del Edén, pero en esa comunicación que Dios tiene con ellos luego del pecado, en Génesis 3:15, dice la Biblia que la simiente de la mujer, porque una mujer, se llamara Juana, Pepa, Luisa, Ana, como se hubiera llamado, la simiente de la mujer, una mujer, porque somos seres humanos, iba a dar a luz a la simiente de Dios, ¿verdad? Y entonces dice Génesis 3:15 que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la simiente del diablo, que son todos los que quieren escuchar a Satanás. Hay una simiente de la mujer y hay una simiente del diablo. Hay gente que son unos rebeldes, que por más que usted le predique el evangelio, no lo van a aceptar. No quieren saber de Dios. Esa gente pueden estar dentro de la iglesia. Estamos hablando, Dios te bendiga, Yari, estamos hablando de las cosas como son de verdad. ¿Ok? Y todo esto que estamos diciendo es bíblico, está en la Biblia. Así que usted no me puede acusar de que yo no estoy hablando Biblia, porque todo lo que yo estoy comentando y estoy mencionando aquí es bíblico. Y lo que es teoría, pues lo menciono como teoría. Dios te bendiga, María. Espero que estés bien. Ok. Una vez el hombre peca y la mujer peca y Dios le dice el plan de salvación que tienen. Hay un plan de salvación. Porque Dios no creó al hombre para que el hombre se perdiera. Era una familia lo que Dios tenía. Entonces, ese plan de salvación Dios lo establece en Génesis 3:15, donde le dice a Adán y a su mujer que la simiente de la mujer aplastará la cabeza de Satanás bajo la planta de su pie. ¿Verdad? Ok. El Señor, como
crea un plan. Los planes no se hacen a lo loco, los planes se preparan, ¿verdad? Por eso se llaman planes. Pues Dios en su plan tenía traer un Salvador, el único que nos podía salvar de las garras de Satanás, porque el hombre solito se metió ahí, él solito, él y su mujer. Y cuando digo el hombre, también voy a incluir la raza humana, porque esa palabra de hombre no es como lo quieren poner ahora, que es todo gender, ¿verdad? No es todo necesariamente género, sino que la palabra hombre toda la vida se ha referido a la raza humana. Pues el hombre, ¿qué sucede con el hombre? El hombre necesita salvación porque Dios lo trajo a este mundo. No fue culpa del hombre, el hombre no se trajo a sí mismo, Dios lo creó. Por lo tanto, Dios tiene que resolver esa situación. Y créame que Dios resuelve nuestras situaciones. ¿Ok? Él crea un plan de salvación. Y para poder salvar al hombre, prepara un pueblo a través del cual saldría el Salvador del mundo, Jesucristo. Se le llama Salvador del mundo, pero en realidad no es el Salvador de todo el mundo, porque es Salvador del que quiere en el mundo reconocerlo como Salvador. Porque los malos que reconocieron al diablo y que no han querido nunca arrepentirse, no tienen salvación. Lo vamos a ver pronto. Ok. El hombre tiene la oportunidad, por medio del plan de Jesucristo, de ser salvo. Por lo tanto, Jesucristo, como les dije, prepara un pueblo. ¿Qué pueblo? Israel. Luego Dios le daría su nombre, Israel, en la tercera generación. Porque primero él busca un hombre en Génesis 12 que se llama Abraham. Y él lo llama, porque Dios siempre está buscando al hombre. Él llama a Abraham y lo manda a obedecer y a salir de su tierra pagana y a ir en pos de una tierra que Dios le mostraría, donde se establecería el pueblo de Dios. Ok. Este es el plan de los siglos, amados. ¿Qué sucede? Abraham obedece a Dios y por eso se le llama, por eso entre otras cosas, ¿verdad? Porque él también obedece a Dios en el momento del sacrificio, el padre de la fe. Ok, Abraham obedece a Dios y de los lomos de Abraham sale el escogido de Dios, que es Isaac, y luego de Isaac su descendencia y la descendencia de Abraham, Dios va a ir formando un pueblo. Dios le da el nombre de Israel a Jacob. Fíjense si Israel tiene, y esto no lo vamos a discutir hoy, pero esto es interesante discutirlo. Si Israel tiene un trasfondo guerrero, que Jacob, dice la Biblia, peleó con Dios y le ganó. Dios se dejó ganar, porque a Dios no le gana a nadie. Pero peleó con Dios mismo y ganó la pelea. Y Dios le dijo, te voy a llamar Israel, porque has peleado con Dios y has vencido. Mira qué cosa más linda, ¿verdad? Dios permitió, le dio esa oportunidad a Jacob tan hermosa de que luchara. De ese trasfondo tan tremendo es que Israel sale, amado. Olvídese de Josué y de toda esa gente que fueron unos guerreros extraordinarios. Mire a Jacob, que peleó con el Dios mismo. Qué cosa más hermosa. Ok, ¿qué sucede? Dios va preparando ese pueblo, le da un lugar para habitar, pero Israel, que ya se le llamaba Israel, con el tiempo se dividen en 12 tribus, etc. Israel, cuando
pasa por una serie de situaciones. Es esclavo en Egipto, sale de Egipto. Israel tiene que establecerse cuando sale de Egipto. Todos esos trasfondos son importantes, que ellos fueran esclavos, que ellos vieran la mano de Dios gloriosa en todo. Todo ese trasfondo es importante para que este pueblo tenga una fe milenaria, amado. Todo lo que este pueblo testificó, todo lo que este pueblo vio, y lo grande es que los estudiosos de estos libros y de esta palabra, la Biblia, y los arqueólogos han seguido encontrando, ¿verdad?, pruebas para todas estas historias que se narran en la palabra de Dios. El sitio donde el lugar donde vivía David, hasta documentos que dicen que este pueblo estuvo esclavo en Egipto, etcétera, etcétera. Hay una serie de cosas que vamos a ver que se están identificando a través de no solamente los estudiosos de los libros antiguos como Isaías, del Antiguo Testamento, sino también los arqueólogos. Ok. Y cuando Israel entra hacia la tierra prometida, o entra a la tierra prometida, se va a encontrar con una serie de pueblos que todos eran paganos, porque no había conocimiento de Dios en la tierra. El hombre había decidido todo el tiempo irse con Satanás. No había herencia, o sea, no había conocimiento de Dios en la tierra. Por lo tanto, Israel tiene que entrar a la tierra prometida en guerra. Y yo quiero que usted entienda que vamos a hablar también de la guerra que nos tiene montada el enemigo, ante la cual nosotros no podemos estar con los brazos cruzados. Ok, para Israel poder tomar posesión de su tierra, tuvo que luchar con todos esos pueblos alrededor. Y aún estando en la tierra, estos pueblos venían a hacerle la guerra. Pero los pueblos conocían muy bien la clase de Dios que Israel tenía. Ok, Israel tiene que luchar, tiene que desarraigar todo tipo de pecado alrededor. No solamente pecados, espíritus demoníacos. Recuerde que Satanás baja con una cuarta parte de los ángeles. ¿Ok? No es que baja, es que lo lanzan de allá arriba. Entonces, lo que sucede es que Israel, para poderse mantener ahí, tenía que mantener su adoración al único Dios verdadero. Y Dios le da unas leyes que tienen que seguir. Esa ley es la palabra de Dios, que es Dios mismo. Esa palabra del Señor, esa palabra que usted tiene en su casa, es Dios mismo, amado, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es Dios mismo. Por eso es que Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, porque el Verbo es Cristo, es su palabra. Dios te bendiga a Joan, Dios te bendiga a Katy y todos los que están aquí con nosotros. Ok, seguimos dando esta hermosa cosita que el Señor nos ha dado, que se llama Las cosas como son de verdad, parte 2. Ok, entonces, ¿qué sucede? Israel no siguió las instrucciones de Dios y no se sometieron a la palabra y a la ley que Dios le había dado, continuamente yéndose contra Dios, adorando otros dioses, sometiéndose a las ideas, Dios te bendiga, mi amor, que les traía el diablo a través de todos estos pueblos. Y entonces Israel, pues, empieza a pasar por una serie de calamidades. Comenzamos a hablar de Abraham, una cosa que sucedió hace 4,000 años atrás,
Y ya va corriendo el tiempo, ¿verdad? Y en el año 586, si no me equivoco, antes de Cristo, viene el que se llama Nabucodonosor y toma la sección, las últimas 2 tribus que quedaban, porque las primeras 10 tribus se habían separado para el norte, no vamos a trabajar mucho con eso, y también habían sido cautivadas por los asirios y habían sido mezcladas de tal forma que el pueblo ya no tuviera, ¿verdad? El propósito es que el pueblo olvide su memoria de Dios, que el pueblo se mezcle con los demonios. Esa es la idea de la mezcla. Por eso es que yo no debo estar en yugo desigual, porque el yugo desigual es como si yo, que me case con un yugo desigual o tú, me voy a acostar con los demonios. ¿Ves? Y eso es lo que pasa con el yugo desigual. Bueno, y los demonios, pues, no van a estar en su sistema espiritual, amado. ¿Ok? Con eso se lo digo todo. Ok, ¿qué sucede? Que Israel es transportado a Babilonia por Nabucodonosor, quien los tiene allí, porque esos 2 tribus que quedaban, Judá y Benjamín, que se unen todas en Judá, Judá es transportada a Babilonia y allí ellos tienen su primera, no necesariamente primero, pero su gran aislamiento, los sacan de su lugar, del pueblo, del sitio que Dios les había dado, que lo habían puesto tan bello, una tierra que se las había regalado Dios, que se las había dado para que ellos la administraran. La perdieron, lo destruyeron todo y ellos se fueron 70 años para Babilonia. Pero como tenía que venir Cristo, el enemigo toda la vida ha estado detrás de Israel. Eso es lo primero que le quiero decir. Nosotros no podemos, como dice Pedro, no podemos ignorar, dice Pedro, las maquinaciones del enemigo. Cristo, Dios, la iglesia y el pueblo de Israel, ¿verdad? Dios, cuando digo Cristo, Cristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, la iglesia y el pueblo de Israel tienen un enemigo principal. O podríamos decir un único enemigo, Satanás. Ese es el único enemigo que tiene. Y toda la vida, cuando usted observa la Biblia, va a ver a Satanás detrás de este pueblo de Israel. ¿Cuál era el propósito de hacer que Israel se mezclara con otros pueblos? Que fuera cautivo en otros lugares, que adorara a otros dioses, que no saliera el que iba a venir por la promesa de Génesis 3:15, Cristo. Génesis 3:15 apunta a Cristo, la simiente de la mujer. Y la simiente de la mujer es Cristo, ¿verdad? El Mesías prometido. Ok, ¿qué sucede? Satanás detrás todo el tiempo, pero como Dios, cuando Dios dice una cosa, la cumple y se cumple. Porque lo que Dios dice se cumple, se tiene que cumplir. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió, amados? Pues sucedió que cuando el pueblo regresa, que Dios le había prometido que regresaban, ese pueblo que regresa, a pesar de que volvieron, se restituyeron las leyes, se las leyeron, se comprometieron con Dios, se hizo otro templo, se levantó la ciudad de Jerusalén, se hicieron tantas cosas maravillosas con el tiempo, este pueblo volvió a pecar, porque Satanás todo el tiempo está detrás tratando de llevar su fe hacia otras cosas que no son Dios. Y cuando él la lleva hacia otras cosas que no son Dios, la está llevando hacia él mismo, hacia Satanás. Porque él es el que quiere reinar. Él es el que quiere ser Dios. Lo ha querido ser desde el principio. Ok. Según
cuando ellos regresan, 70 años más tarde, establecen otra vez la nación de Israel, y estos judíos comienzan a pecar de nuevo. Pasan los años y 400 años antes de que Cristo nazca, el Señor le dice a Israel que no le va a hablar más por profeta, porque está hastiado, cansado de llamarle la atención a un pueblo que Dios lo ha llevado poco a poco y lo ha ido enseñando, dirigiendo, cuidándolos, amándolos, y este pueblo todo el tiempo contra la corriente, todo el tiempo, ¿verdad?, haciendo lo que le daba la gana. Pasan 400 años de silencio donde Dios no le habla a los judíos por los profetas. En ese tiempo aparecen las sinagogas. Las sinagogas yo creo que aparecen un poquito antes, aparecen en Babilonia. Pero aparecen estos, fariseos, los saduceos, todos estos interpretando la ley religiosamente. Porque cuando Dios no está en el asunto, aparece una cosa que se llama religión. Y la religión asoma su cara en el Evangelio, ¿sabe? El Evangelio es lo que Dios nos ha dado, su palabra, las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Pero el enemigo va a ir contra la iglesia, contra el Evangelio. Todo este tiempo que estas personas estuvieron, estos 400 años que Israel no tuvo palabra de Dios, aparecieron estos personajes religiosos, como les comenté, fariseos, saduceos, ¿verdad? Y estos personajes religiosos se agarraron de la ley. Y la religión siempre se agarra de unos estatutos que son literales, no son espirituales. El espiritual, dice la Biblia, todo lo juzga, mas él mismo no es juzgado de nadie. El espiritual es el que busca a Dios en la profundidad, en su profundidad, en la intimidad. El que ama a Dios, el que quiere servirle, el que quiere obedecerle, ese es el espiritual. El que no se deja llevar ni por el pastor, ni por el sacerdote que le trae otra cosa, ni por el líder, ni por el maestro, ni por el profeta que tergiversa la palabra. ¿Ok? Ese es el espiritual. El espiritual escudriña la palabra desde la perspectiva del Espíritu Santo de Dios. El espiritual no se deja que si el pastor mío cambió y ahora dice que se puede beber, cuando la Biblia dice que prohíbe todas estas cosas, ¿verdad? El embriagarse, la Biblia prohíbe el embriagarse. Pues ahora los líderes de mi iglesia dicen que yo me puedo emborrachar. Pues ese líder que está siguiendo, o esa persona que está siguiendo ese pastor, o ese líder es un religioso. No ha conocido a Dios. Porque el que ha conocido a Dios, la Biblia dice, los míos, nadie me los arrebatará de mi mano. El que ha conocido a Dios no se vende. El que ha conocido, Adán nunca conoció a Dios, porque si lo hubiera conocido no lo hubiera obedecido a la mujer, hubiera obedecido a su Dios. Pero, por ejemplo, Judas tampoco lo conoció. O sea, ejemplos de personajes bíblicos que nunca conocieron a Dios. Cuando tú conoces a Dios, tú te puedes caer, tú puedes pecar, pero tú vuelves. Por eso es que la Biblia dice, se fueron porque nunca fueron míos. Cuando tú te vas, te puedes apartar un tiempo, pero Dios está en ese corazón. Y tarde o temprano, tú regresas. Tarde o temprano, tú te sometes a la voluntad de Dios. Pero hay gente que se va y nunca regresa, amado. Nunca regresa. Se va
con el flautista de Amelín, que yo he hablado de ese, he tenido un mensaje que se llama El flautista de Amelín, con el flautista de Amelín que le toca la melodía que a él le gusta. La melodía del mundo. Porque hay gente que son mundanos hasta la cereta. Y le gusta el mundo. Pues, ¿qué sucedió? Esos 400 años hubo silencio. Pero llegó el momento que Dios había prometido que se iba a cumplir lo que dijo en Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Y aparece Jesucristo en su primera venida a la tierra. Y Cristo no predica lo que los religiosos de su tiempo predicaban. Cristo no le da a la ley importancia literal completa. Claro que la ley se lee y se entiende y lo que dice es de Dios. El problema es cómo yo lo interpreto. El problema es cómo yo tuerzo la palabra para mi conveniencia religiosa, para mi conveniencia de estatus. ¿Ves? Ese es el problema. El problema no es lo que dice la ley. El problema es como yo tuerzo, tergiverso y quiero ver la ley y no la entiendo espiritualmente porque la quiero ver solamente desde una perspectiva religiosa. Y ahí con esa gente se encontró Cristo. Y esas contestaciones que le daba Cristo, mire, de ahí se sacan 500 tesis doctorales. Porque como el Señor discutía teológicamente y espiritualmente cada aspecto tergiversado de la ley que esta gente les presentaban, eso es una cosa maravillosa. Yo le digo que yo cada vez que leo la palabra me doy cuenta, wow, no me había dado cuenta que esto estaba aquí. ¿Qué quería decir esto? Porque la palabra es viva y eficaz, dice la Biblia, y más cortante que toda espada de dos filos. Por lo tanto, esa palabra está viva. Es un organismo vivo porque es Dios mismo. Y esa palabra te va a seguir ministrando, bendiciendo, enseñando, revelándote. Pues, ¿qué sucede, amado? Que estas personas, los contemporáneos de Cristo, los religiosos de ese tiempo, escucharon a Cristo, el que tenía su alma sencilla, el que quería escuchar, el que estaba para ser salvo, porque quiso buscar a Dios, escuchó la voz de Dios, ¿verdad? Escuchó la voz del Señor. Cristo muere, lo que está profetizado en Isaías 53, dice la Biblia que no, lo que veíamos de él no lo deseábamos, porque terminó tan brutalmente golpeado, maltratado, muerto en esa cruz, que no podía ser el hermoso ser que había venido primero a la tierra. Era él, pero desfigurado completamente. Ok, ¿qué sucede, amados? Bonnie, Dios te bendiga. Un abrazo, te amo. Maribel, Dios te bendiga, mamita bella. ¿Qué sucede, amados míos? Sucede que cuando Cristo muere y dice consumado es, nosotros tenemos una cosa que se llama salvación. Él ha hecho el sacrificio que le había enseñado en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel para poder, por medio de la sangre, por eso que dice la Biblia, en la sangre está la vida, por medio de la sangre, redimir en el Antiguo Testamento por un año, pero ahora, por Cristo, hemos sido redimidos para siempre. Siempre y cuando nos mantengamos bajo esa sangre preciosa, amados, bajo ese arrepentimiento. Entonces, mire lo que sucede, mire lo que pasa. Cristo muere, desciende, dice la Biblia, a los lugares, al Seol, ¿verdad? Miriam, Dios te bendiga, espero que tu esposito esté bien.
desciende al Seol y le predica allí a los que estaban esperando por él. ¿Qué sucede, amados? Que cuando Cristo resucita, ¿verdad?, se le presenta a muchos hermanos. Muchos hermanos lo vieron. Los preciosos discípulos de ay, se me olvida el lugar. Emaús. Qué bueno, Miriam. Los preciosos discípulos de Emaús lo vieron, comieron con él, partió el pan delante de él. Qué cosa preciosa, amados. Y el Señor luego asciende a los cielos delante de sus discípulos. Y les dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Así que, aunque tú te sientas triste, aunque te sientas con situaciones terribles, recuerda que el Señor está con nosotros. Que el Señor dice que todos los días, amado, todos los días, aunque tú no lo sientas, la oración que tú le hagas al Padre en el nombre de Cristo, dirigido por el Espíritu Santo, esa oración está en las copas de oro delante del Padre. Entonces, ¿qué sucede? Que Cristo se va a los cielos, a la derecha del Padre, tiene que estar allí, porque Él es nuestro abogado. Él fue el que murió por nosotros. Todo lo que tú pides, todo lo que tú le pides al Padre, Cristo es tu abogado. Si tú has clamado al Padre y tú en algún momento lo has reconocido como único y suficiente Salvador, Cristo es tu abogado. Pero entonces comienza la época de la iglesia. Dios, el Señor, había escogido 12 discípulos que sí podemos decir que eran el comienzo de la iglesia. Pero la iglesia se establece bajo el poder del Espíritu Santo. Escúcheme bien, bajo el poder del Espíritu Santo. En el capítulo 2 del libro de Hechos que tu Biblia católica y evangélica tiene. Porque las Biblias católicas y evangélicas son las mismas. Las versiones pueden ser diferentes porque cambian alguna palabra por la cuestión de la modernidad, pero son las mismas, amado. En el capítulo 2 del libro de Hechos, el Espíritu Santo desciende sobre los 120 que estuvieron en el aposento alto y les pone una llama que cuando tú vienes a Cristo, esa llama está sobre ti. ¿Ok? ¿Qué sucede, amados? Que lo que sucede más adelante es que ahí viene el nacimiento de la iglesia. Hasta hoy la iglesia está sobre la faz de la tierra. Hace 2000 años la iglesia apareció. ¿Ok? La iglesia lleva 2000 años de trabajo en la tierra. Por lo tanto, el Señor le avisa a la iglesia que era a la que le iba a corresponder predicar al evangelio. El enemigo ha tergiversado muchos que se llaman iglesia, muchas denominaciones y movimientos que se llaman iglesia, porque a eso él vino. Número 1, a robar. No es a matar, número 1, es a robar. A robar, matar y destruir. El enemigo vino, su guerra es contra la iglesia. Su guerra es contra el evangelio. Su guerra es contra el pueblo de Israel. Yo quiero que usted entienda eso claro. Esto que yo le estoy diciendo es Evangelio 101, Iglesia 101. Esto es el Evangelio de Cristo. Entonces, la iglesia que se la ha encomendado en este tiempo, no después, en este tiempo, en el milenio, ¿sabe quién va a predicar el Evangelio de Cristo?
sobre los que salgan de la gran tribulación, que no se marcaron. ¿Sabe quién le va a predicar? Dice la Biblia, el pueblo de Israel. Ya ese tiempo no es de nosotros. El tiempo de nosotros es ahora. El tiempo de la iglesia es ahora. En aquel momento la iglesia va a administrar junto con nuestro rey, que es Dios. Él nos va a poner de administradores sobre los pueblos, sobre las naciones. ¿Ok? Esto es Biblia 101, Evangelio 101. Ok, entonces, ¿qué sucede? Que la iglesia está trabajando. Se escribieron, Pablo escribió como 13 libros, ¿verdad? Pedro escribió también, escribió Juan, escribió Santiago. El libro de Hebreos no se sabe quién lo escribió. Muchos exégetas extraordinarios dicen que fueron los discípulos de Pablo. A mí se me parece mucho el estilo a Pablo, ¿verdad? Yo no soy una exégeta. Yo simplemente soy una estudiosa de la palabra. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas, todos estos que formaron parte de la iglesia, que se establece allá en Jerusalén primero, esa iglesia tiene que escapar porque el Señor permite que los romanos, que todavía tenían control de Israel, destruyeran a Jerusalén y el templo. Y todos los que estaban allí escapan, se van, entre ellos la iglesia, para predicarle al mundo completo. A veces el evangelio se ha predicado de forma adulterada, trayendo cosas idolátricas que no tienen nada que ver con el evangelio. El evangelio lo menos que tiene que ver es con la idolatría. Nosotros tenemos un solo Dios, al único que le oramos, al Padre, en el nombre de Jesús, dirigidos por el Espíritu de Dios. No le oramos a más nadie. Esa es la verdadera iglesia. ¿Ok? Recuerde que yo le estoy haciendo esta explicación, las cosas como son de verdad. Y usted no va a encontrar en la Biblia ninguna parte donde diga que usted le tiene que orar a nadie. Usted le ora al Padre. Así que en esos 2000 años de historia, la iglesia ha sido atacada por el enemigo para darle falsas doctrinas, doctrinas tergiversadas, dañadas, destruidas. Ha metido la religiosidad de una forma terrible, porque la religión no es evangelio, el evangelio no es religión, ¿ok? La religión es una forma del hombre tratar de llegar a Dios. Nosotros no podemos llegar a Dios a menos que no sea por Cristo. Es la única forma. Yo no puedo usar ningún estilo, ninguna cosa para llegar a Dios. Ok. En este tiempo que estamos viviendo, estamos justo en el capítulo 24 de Mateo. El capítulo de Lucas 21 y el capítulo 13 de Marcos. Los tres son el mismo mensaje de Cristo, donde se habla de los dolores finales de parto, los dolores de parto, ¿verdad? Estamos en los dolores de parto. Todo el tiempo desde que el hombre pecó, se ha estado gestando un reinado del diablo. Eso es lo que el mundo, porque la tierra es de Dios, la tierra como cuerpo físico, espacial, es de Dios. Nosotros como iglesia somos hijos de Dios. Los religiosos son hijos del diablo. El mundo, que es el sistema de pecado, es lo que está pariendo, lo que va a parir el reinado del diablo. Estamos en el tiempo final. Ese tiempo final, ¿ok? Donde se está dando
todo lo que se ha dicho que se va a dar. Guerras, rumores de guerra, en eso estamos, guerras y rumores de guerra. Pero Cristo dice que no nos afanemos, que no nos preocupemos, que estemos en paz porque aún no es el fin. ¿Ok? No se deje llevar por la gritería, ni por, ¡ay, Dios mío, se acabó el mundo! No, tranquilos. Todo esto que está pasando se va a poner peor. Como dicen nuestros hermanos mexicanos, peor. Así se va a poner. Se va a poner peor. ¿Ok? La situación económica se va a recrudecer. Las guerras y los rumores de guerra van a continuar. El pueblo de Israel va a ser abandonado por todos y va a ser dejado solo. Y va a seguir la guerra contra todo el mundo. La Biblia dice en Mateo 24 que se aborrecerán unos a los otros. Eso es, ahí está el pueblo de Dios, el pueblo de la iglesia. Se aborrecerán unos a los otros. ¿Ok? Y por haberse multiplicado la maldad, dice la Biblia, el amor de muchos se enfriará. Estamos en un tiempo donde estamos a punto, esta es la generación que está a punto de ver el arrebatamiento de la iglesia. Dios te bendiga, Mini. El arrebatamiento de la iglesia. Estamos a punto, porque todas las señales ya están. Y estas personas que se escudan detrás de no, porque el evangelio se tiene que predicar en todos sitios. Mira, aquella aldeíta que no se ha predicado. Sí, se sigue predicando. Pero ¿sabe qué? Que Cristo mismo le está apareciendo en sueños en estos lugares donde no se permite el evangelio. Se está predicando ahora. Bien importante esto que les voy a decir. La iglesia en este tiempo. Como decía nuestro pastor, que los otros días predicó de esto, y yo tengo también esa predicación de las 10 vírgenes, y muchos otros hombres de Dios y mujeres de Dios predican esto de las 10 vírgenes, porque eso es una parábola que Cristo trae. Y mi pastor habló sobre eso, las 10 vírgenes, dormidas, 5 prudentes y 5 imprudentes. ¿Ok? A esto voy. Las 10 vírgenes se durmieron. Las imprudentes que se quedaron y las prudentes que se fueron. Estamos en el tiempo del adormecimiento de la iglesia. Y la iglesia se le olvidó que nosotros tenemos autoridad sobre Satanás. Se lo voy a volver a repetir. La iglesia tiene autoridad sobre Satanás que le fue dada en Génesis 3:15. Porque nosotros, que somos el cuerpo de Cristo, somos también la simiente de la mujer. ¿Ok? La simiente de la mujer es Cristo y nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia. Y la iglesia tiene autoridad sobre el diablo. Se lo repito de nuevo. Usted tiene autoridad sobre el diablo. Y la iglesia tiene unos dones que se les dieron desde hace 2000 años atrás. El Espíritu Santo está repartiendo dones, porque los dones los reparte el Espíritu Santo y la iglesia no los usa ni los quiere. Estoy hablando las cosas como son. Así se llama. Esta es la segunda parte, porque primero empecé y tuve que cortar por una interrupción. Pero ahora estoy dando la segunda parte. Las cosas como son de verdad. La iglesia tiene unos dones que se los reparte el Espíritu Santo cuando la iglesia está reunida en algún momento o cuando la iglesia no necesita, aunque esté sola. Aunque tú estés sola, Dios te puede dar unas lenguas en el cual tú estés orando por alguien y enviando sanidad. Esos misterios de Dios no necesariamente los conocemos. La iglesia tiene una armadura. ¿Ok? La iglesia tiene una armadura.
tiene unos zapatos para predicar el evangelio. La iglesia tiene un pecherín de justicia. La iglesia tiene una espada, que es la palabra de Dios. La iglesia tiene el casco, que es la salvación. ¿Ok? La iglesia tiene también un cinturón, el cinturón de la verdad. Porque la iglesia predica la verdad. Y la iglesia vive en la verdad. Pero este es el tiempo del adormecimiento de la iglesia. Y la iglesia pronto va a despertar, porque para que haya el clamor, fíjate lo que dicen la parábola de las 10 vírgenes. Se oyó mientras las 5 vírgenes insensatas, irresponsables, se fueron a buscar aceite, porque las prudentes dijeron, no, yo no te voy a dar del mío, porque el aceite es prototipo del Espíritu Santo. Yo no voy a dar mi espiritualidad, mi amorcito. Yo no te voy a dar mi Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo es mío. El Espíritu Santo es para ti, hermano. Búscalo. Clámalo, que llegue a tu casa. Que se mueva en tu casa. Búscalo en la iglesia. Busca cuando ores hablar en lenguas. Déjate dirigir por el Espíritu Santo en la palabra y no seamos tan que no sabemos nada, amado, porque es que esto es un problema. Una iglesia que anda ciega por ahí dando tumbo. Entonces siempre viene un listo que se cree que entendió mejor la iglesia y entonces te viene a dar 3 clases a ti. Pero si el Espíritu Santo a ti te da clase, el Espíritu Santo es tu maestro, amado. Dios te bendiga, linda. El Espíritu Santo es tu maestro. Yo no necesito que ningún listo, vamos a decir esta palabrita, listo, astuto, me esté dando clases a mí. Me esté diciendo, no, porque las cosas son así. Pues mira, te voy a decir una cosa. Las cosas son como dice la Biblia. Y yo no necesito tampoco ningún maestro, porque ya Dios me dio un maestro a mí. ¿Ve? Los testigos de Jehová no se pueden tirar a la calle si no les dan el menú de ellos. Y hay gente que no pueden discutir Biblia contigo porque necesitan que fulano o fulana los dirija y les enseñe el catecismo. Mira, yo no necesito nada de eso, ni tú, porque nosotros tenemos la Biblia. La Biblia. Yo no necesito que a mí me estén, pues ahora es que estás lista para salir. No, yo estoy lista desde que me convertí. Y yo entendí que Cristo era mi Salvador. Si no sé Biblia, puedo decir lo que sé. Cristo es mi Salvador. Y con eso puedo convencer a un equipo completo. Porque esto no es cuestión de conocimiento, esto no es cuestión de doctorado, esto no es cuestión de título, esto no es cuestión de teología, esto no es cuestión de nada. Esto es cuestión de que tú te conviertas a Cristo. Punto, se acabó. Y yo también. Y el Espíritu Santo viene a morar sobre nosotros. Y si nosotros lo buscamos, el Espíritu Santo nos da el bautismo de su Espíritu, que es el poder de Dios, para que yo pueda orar por los muertos y que se despierten. Orar por los enfermos y que se sanen. Y tú misma te puedas poner la mano y ora por ti y renuncia a lo que no sea de Dios. Esa es la verdadera iglesia. La iglesia que yo conozco es la iglesia aquella de la iglesia primitiva, que cuando le venían con un cuento caían muertos, porque había temor del Espíritu. El Espíritu Santo estaba en la iglesia. No había quien metiera un chavo malo, amado. Viene un avivamiento pronto. ¿Sabe dónde está el avivamiento? Y con esto estoy cerrando. El avivamiento está en lo siguiente. Cuando las 10 vírgenes, dice la Biblia, los 5 se fueron a casa de Don Chu a comprar aceite. Y se quedaron las 5 que estaban dormidas también,
pero tenían aceite. Y de momento a la medianoche, dice la Biblia, hubo un clamor. Ese avivamiento viene por ahí. Y dice, aquí está el novio, salid a recibirle. Viene un avivamiento para que se despierten las 5 prudentes, la mitad de la iglesia. La mitad de la iglesia se va a despertar en ese avivamiento. La mitad de la iglesia, dice la Biblia, que las vírgenes se arreglaron las ropas, que cogieron sus lámparas. ¡Qué lindo el Señor, amado! Cogieron sus lámparas, se prepararon a esperar a su Señor. Viene un avivamiento, vamos a reclamar un avivamiento, vamos a hacer grupos de oración, a pedirle a Dios un avivamiento mundial, para que el Señor llene esta tierra de su Santo Espíritu, que se vean maravillas, que se vean cosas maravillosas, amado, que aprendamos la verdad de la palabra. Viene un avivamiento. El esposo está a punto de llegar. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Iglesia, coge los dones que Dios te ha dado. Escudriña esa palabra, que es Dios mismo. Métela en tu corazón, estúdiala. Entra en amores con Dios. Ponte a hacer el trabajo que Dios te ha mandado hacer. Alerta, que seas como esa parte que dice la Biblia, yo dormía, pero mi corazón velaba. Eso era lo que estaban haciendo las cinco que estaban dormiditas. Ellas dormían, pero su corazón velaba. Dios les bendiga, Dios les guarde. Un abrazo. Prontito nos volvemos a ver. Dios les bendiga.